Hermanos y hermanas, he llamado, he titulado a lo que me toca compartir, como ven ahí, que en mí y en ti puedan ver a Jesús. Yo quería, antes de comenzar directamente en el tema, que me permitieran hacer una introducción que diera un poco de contexto global a las cosas que luego vamos a hablar. Y comenzaría con una pregunta retórica. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? Y consecuentemente, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús a buscarnos? Seguro que ni ustedes ni yo sabemos cuándo. Pero a la luz de su palabra, sí hay al menos 6 aspectos que nos muestran que las condiciones para que venga el anticristo se van creando aceleradamente. Que todo parece indicar que estamos cercanos a los últimos tiempos. La primera de estas condiciones es una acelerada globalización y unificación política y económica que está existiendo. El avance de organismos supranacionales, de tratados internacionales y de una economía globalizada facilita que una sola autoridad tenga influencia mundial. Ahora recientemente, esto nos lo alertaba ya, o nos lo alerta que va a ocurrir Apocalipsis 13:7, que va a haber una autoridad de carácter mundial con un poder tremendo. Ya hemos podido apreciar, y ahora creo que en la guerra de los 12 días se pudo ver cómo funcionan las autoridades mundiales y cuánto poder tienen. Hay también como segundo tema crisis globales que preparan al mundo para la necesidad de un salvador humano. Pandemias, guerras, colapsos económicos y climáticos, como los grandes incendios que están asolando ahora una gran parte de España, que nosotros estábamos pidiendo fuego en nuestra canción, pero era un fuego para nuestros corazones, era un fuego para nuestra vida, pero para España pedimos lluvia de gracia, que puedan apagar esos incendios que han acabado con decenas de miles de hectáreas de bosques, con muchas viviendas y también unas cuantas muertes ya. Estas condiciones generan una... Vuelvo atrás. Decía que estas condiciones, estos cataclismos, dijeron, generan un anhelo colectivo de un liderazgo fuerte y de soluciones, que pueda dar soluciones rápidas a los problemas que se están presentando en el mundo, problemas que ya nos alertaba Mateo 24, del 6 al 8, y que crean las condiciones para que la gente quiera a esa persona que venga a resolver esos problemas. Por otro lado, como tercer aspecto, un aumento de la tecnología y control masivo. Hay sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y control financiero digital que podían ser herramientas para ejecutar un dominio total sobre la población. Dominio que va a ocurrir, como también nos alerta la palabra de Dios, o nos dice la palabra de Dios, que va a ocurrir allí en Apocalipsis 13, 16 y 17. Hay también un desgaste de valores bíblicos y un avance de la apostasía. Creciente rechazo de la verdad bíblica y relativismo moral en todo el mundo, cumpliendo lo dicho en 2 de Tesalonicenses 2:3, cuando dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Conflictos y tensiones en Medio Oriente. La centralidad profética de Israel y Jerusalén como escenario clave de los eventos del fin, según ya nos alertaba la palabra de Dios en Daniel 9:27 y en Zacarías 12, 2 y 3. Y una prueba de ello es lo que mencionaba recientemente, en un momento atrás, de la guerra de los 12 días. No sé si la siguieron, pero fue un suceso impresionante a mi modo de ver las cosas, lo que ocurrió ahí.
Hay como sexto aspecto un debilitamiento de la fe y de la vigilancia espiritual. Muchas iglesias adoptan posturas tibias y mundanas, dejando de confrontar el pecado, como nos alerta Apocalipsis 3, del 15 al 17, que también ha de ocurrir, lo que abre un espacio para engaños masivos, sin hablar ya de falsas doctrinas que todos estamos viendo que crecen por doquier, de todo tipo de doctrina. De eso habría mucho tiempo que estar hablando también. Esto que he mencionado, decía que venía como contexto a dos cosas que también ocurren en la humanidad y en las cuales la Iglesia tiene una responsabilidad, tiene un deber ante esas situaciones que están ocurriendo. Uno de estos deberes es servir a los necesitados, que es como servir a Cristo mismo, como nos dice la palabra. Voy a dar algunas cifras, espero que no se agoten con ellas en esta noche calurosa y no sean demasiadas, pero para dar también una dimensión del problema que estamos hablando. Aproximadamente 25 personas mueren cada día por hambre y causas relacionadas, incluida más de 10.000 niños, cada 24 horas, un día de los que estamos viviendo. Por ejemplo, en 2021 murieron unos 5 millones de niños menores de 5 años, casi la mitad atribuible a desnutrición, es decir, a hambre, y también por enfermedades atribuibles a falta de agua o agua buena, no agua contaminada, y saneamiento deficiente. Cada año unas 842.000 personas mueren por falta de agua potable e higiene. 842.000 personas por falta de agua. Esa que tenemos ahora abundante y la ponemos fría y caliente y nos quejamos porque tiene a veces un sabor que no es muy bueno. Esa que nosotros tenemos, hay tantas personas que mueren por carencia de ella en las más mínimas condiciones. Enfermedades de parásitos transmitidos por el suelo causan hasta 135.000 muertes anuales. Y la Organización Mundial de la Salud calcula que unos 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a medicamentos esenciales para enfermedades curables. Eso es en el mundo globalmente, pero ¿y en España? En España dicen los datos que se publican que alrededor de 12,5 millones de personas se encuentran hoy en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa alrededor del 26,5% de la población española. Sin contar que hay alrededor de 750.000 migrantes que son ilegales o personas sin documentación legal, y que esta cifra de esas personas que también son vulnerables se espera que sigan incrementándose aceleradamente. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el deber de la Iglesia universal y de la Iglesia local ante esta situación? De cada uno de nosotros que somos la Iglesia. Dice Isaías, voy a dar algunas citas también. Isaías 58:7 dice, ¿no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Santiago 2:15-16 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Primera de Juan 3:17-18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También nos habla de acordarnos de los extranjeros y tratarlo como a nosotros, de acordarnos de los presos como si estuviéramos presos con ellos. Y voy a resumir un fragmento del juicio de las naciones narrado en Mateo 25, que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y viniste a mí. El rey está hablando y le preguntan a algunos, Señor, ¿cuándo te vimos así, hicimos eso por ti? Y él contesta, cuando lo hiciste por uno de esos pequeñitos, de mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos insta a vivir con generosidad y compasión constante. Dice Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Isaías 58, 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay muchos más, pero parece que son bastante para comprender que Jesús se identifica a sí mismo con los que sufren, que la iglesia está llamada a llevar adelante obras de misericordia como expresión concreta del Evangelio. Nosotros en nuestra iglesia, yo realmente me siento de verdad feliz de que tenemos un conjunto de departamentos y herramientas para ayudar a los necesitados. Como por ejemplo Operación Kilo, que a cuántas familias necesitadas ha beneficiado y beneficia. La medicina que enviamos a Cuba, que han servido ya a miles de personas que no tenían medicinas. Instrumentos como el Wallapop Bethesda, que nuestro hermano Andrés con tanto celo cuida, y nuestro hermano Javi ha introducido ayuda con su transporte para que lleguen cosas que las personas necesitadas no pueden transportar. Es un instrumento que va dando fruto y se va afinando para que cada vez las cosas que nos sobran a unos les lleguen a los más necesitados. Las ayudas para empleos que vemos también ahí en Wallapop y en otros de nuestros grupos de WhatsApp de hermanos y hermanas, líderes preocupados por estar comunicando las vacantes de empleo para todas las personas que no tienen empleo todavía. Es una manera también de preocuparnos y ayudar a los necesitados. La atención que cada uno da en su entorno a las personas que ve de forma necesitada es algo que tenemos que hacer. El sistema de mentoreo establecido en nuestra iglesia, que va dirigido fundamentalmente a ayudar o acompañar espiritualmente a las personas, está preocupado también porque la iglesia, los mecanismos de la iglesia puedan conocer a las personas necesitadas para buscar maneras de ayudarlos. Está las movilizaciones que se han hecho, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la Dana para ayudar a nuestros hermanos de Catarroja. Y nuestro departamento de misiones, que su labor fundamental está dirigida a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero no solo, porque allí se encuentran con mucha necesidad, con mucha miseria y tienen que hacer obras para ayudar a los necesitados en todo el mundo. Como pasa, por ejemplo, para citar solo un caso, el apadrinamiento de niños. Ese apadrinamiento que es relativamente barato con respecto al impacto que a largo plazo va a tener eso, es una labor maravillosa. Todos conocemos y hemos visto aquí en los informes de un niño que fue apoyado para que pudiera comer y pudiera ir a la escuela. Hoy está convertido en un médico y en un pastor a la vez. Se preparó para sanar el cuerpo y el alma. Y su impacto, el impacto de ese aporte que hicimos, va a llegar a través de él a muchas personas. Y así puede pasar con muchos niños. Mientras más niños podamos apadrinar, mejor será el impacto que en sus países y en sus lugares podrán ejercer estas personas debidamente preparadas para ello. Para solo citar un ejemplo, pudiéramos poner cuando se construyen pozos y fuentes de agua saludable con escasos recursos, para que las aldeas y los lugares puedan tener, y muchas otras formas que puede convertirse la ayuda misionera, como hemos visto en los informes de nuestros misioneros que siempre nos impresionan. Tenemos todas estas cosas de las cuales podemos sentirnos, digamos, contentos de tener. Yo creo que sí debemos de toda manera
tratar de hacerlas cada vez mejor y de revisarnos cada uno de nosotros en qué medida, si nosotros estamos apoyando en la medida en que podemos y debemos cada uno para hacerlo cada vez mejor, porque como vieron la problemática mundial y local es muy grande y necesita de nosotros. El segundo aspecto del que queríamos hablar y como labor fundamental de la Iglesia es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, local, nacional y mundialmente. Aquí también quiero dar algunos datos. Según datos globales, mueren cada día unas 150,000 personas de causas más naturales o de causas graves, como mencionábamos ahorita. Pero lo triste es que una gran parte de ellas muere sin Cristo. Que hay más de 3,000 millones de personas que no han escuchado el mensaje de esperanza de Jesús en el mundo, que constituye el 39% de la población mundial. Países donde ni siquiera saben que Jesús existió, vino a la tierra Dios mismo. Estimaciones globales de crecimiento evangélico indican que somos alrededor de 400 millones de evangélicos en el mundo. Pero si consideramos que la población mundial es superior a los 8,000 millones de habitantes, nos damos cuenta de que todavía la proporción de personas que necesitan la palabra es gigantesca. En España mismo hay 92% de los municipios españoles, y albergan algunos 10 millones de habitantes que no tienen presencia evangélica, no tienen iglesia allí. Como por ejemplo el Puig, donde vivo, o Canet, o tantos lugares como más de 7,000 en todo el país, donde hoy no existe presencia de iglesias evangélicas. Podemos entonces concluir en este aspecto que millones mueren cada año sin haber oído el Evangelio, y esto debe urgir a la Iglesia a actuar con celo misionero. ¿Cuál es el estado actual entonces de las misiones en el mundo, de esta gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, comenzando en lo local, comenzando en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestra nación, pero también llegando hasta esos lugares? Pues se estima que hay alrededor de 400,000 misioneros cristianos evangélicos en el mundo. 77,3% de los cuales trabajan entre personas a las que ha llegado el Evangelio, o sea, país donde se conoce el cristianismo, pero que tiene muchas personas todavía no conversas. Otros, unos 19,4% entre personas que no están evangelizadas en países donde no está prohibido. Hay algunas iglesias, pero son tan pequeños que necesitan ayuda y allí también se trabaja. Pero solo el 3,3% restante vive entre los 3,280 millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Solamente esa pequeña cantidad, lo que demuestra que esa labor hay que incrementarla. En España somos evangélicos alrededor de 1,5 millones de personas, un 2% de la población. O sea, cada 50 personas una es evangélica según las estadísticas que se publican, que son aproximadas. Se estima que en España hay unas 20 organizaciones evangélicas españolas que envían misioneros a distintos lugares del mundo, pero que aún es pequeña con respecto a la población evangélica total, según publicaciones también de las evangélicas. Aunque hayan, hermanos, podemos concluir que aunque hay un crecimiento evangélico en el mundo y en España, millones siguen sin acceso al Evangelio. La Gran Comisión sigue vigente y urgente. Entonces, hermanos, como síntesis de lo que el Señor puso en mi corazón hablar hoy, la misión cristiana integral de la Iglesia combina la acción práctica, o sea, la misericordia y la ayuda a los necesitados con el evangelismo, con dar a conocer el plan de salvación y también contribuir a edificar las vidas de los ya convertidos.
he hablado de este libro y seguiré hablando porque para mí tiene una importancia tremenda. El pastor Miguel García en su libro último nos alerta que si el mundo ve en nosotros solamente una persona que después de convertirse ha mejorado y no ve a Jesús, vamos camino a convertirnos en zombies espirituales. No un Rodolfo mejorado, uno que se convirtió y ha mejorado, que la gente vea cómo ha mejorado Rodolfo. No es esa la consecuencia de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. La consecuencia tiene que ser en nosotros, que en nosotros vean a Jesús. Es una tarea difícil, vimos cuán grandes son las cifras. Como dice la palabra también, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Pero como también dice Miguel García, el pastor Miguel García, el poder de Dios está al alcance de nuestras manos. En su libro, que yo recomiendo a toda nuestra iglesia y a todo el que nos escuche, de hecho ya he escrito a mis familiares en Estados Unidos para que traten de buscar este libro. El pastor Miguel García nos escudriña, nos detalla, nos habla de estos poderes que están a nuestro alcance y qué debemos hacer. El poder del Evangelio, el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la alabanza que ahora experimentamos hace un momento y el poder del amor. Hermanos y hermanas, tenemos a nuestro alcance misiles de corto, mediano y largo alcance. Se describe muy bien en este libro y nunca lo había visto tan ordenado, tan fácil de comprender y de verdad yo lo disfruto página a página. Pero estos misiles, estas armas poderosas, no pueden ser usados por zombies espirituales. No pueden ser. Sino tienen que ser usados por personas que vivan vidas que reflejen a Jesús. Y eso debemos ser nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, quisieran que en España hubiera un avivamiento grande como ha ocurrido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Escocia, en Canadá, en otros lugares? ¿Cuántos quisieran que ocurriera ese avivamiento aquí en nuestra nación? Y digo nuestra nación porque yo soy español. ¿Cuántos quisieran que ese avivamiento comenzara por nuestra iglesia? Pocos. ¿Cuántos quisieran que empezara por aquí? Hay bastante que queremos que empiece por nuestra iglesia. Como queremos eso, hermanos y hermanas, la mejor manera o la única manera que puede hacer ocurrir esto es si ese avivamiento empieza primero en cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, que nos llene el Espíritu Santo, que podamos usar todo este poder que está a nuestro alcance, transformando nuestras vidas. Y a eso nos llama la palabra de Dios en un día como hoy, a ustedes y a mí. Ahí está nuestro reto, hermanos. No nos dejemos convertir en zombies espirituales, en personas acomodadas. Reflejemos a Jesús en nuestra vida cotidiana. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero esos obreros somos nosotros. Y tenemos que pedir al Señor de la mies que mande muchos más obreros a esta mies. Pero para que los mande tenemos que ir a predicar el Evangelio. El Señor nos ha dado el poder de bendecir a las personas, construyendo en los corazones el reino de los cielos en los corazones de las personas que tienen sus corazones rotos, destruidos. Y nos lo ha dado a través del poder del Espíritu Santo, pone en nosotros a través de su palabra. Esa es nuestra labor. Ese es el papel de nosotros como iglesia. Y es a lo que nos llama hoy el Señor. Hasta aquí lo que quería transmitir hoy, hermanos y hermanas. No quiero despedirme de las redes, diciéndole antes que el domingo a las 11 estaremos aquí y esperamos por ustedes con gozo.
y recordemos todo que tenemos mucho valor para Dios. Que el Señor bendiga su palabra.